Buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso de Homilética 2. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la invitación en la predicación, en la parte final de la predicación. Cuando hemos preparado el sermón, hemos orado al Señor, nos hemos puesto en el púlpito y hemos entregado el sermón. Al finalizar la predicación, recuerda que esto tiene que llevar a los oyentes, motivar a los oyentes, inspirar a tus oyentes a tomar una decisión. La predicación no solamente es informativa, sino por la gracia de Dios puede causar la transformación de los corazones. Y si bien es cierto, es Dios quien hace la obra en aquellos que escuchan su palabra, y es el Espíritu Santo quien obra en los corazones, lo hace a través de medios humanos, es decir, del predicador, quien redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, como nos dice 2 Timoteo capítulo 4. Recuerda que la predicación es la proclamación del mensaje de Dios al hombre, con un fin que no solamente es informativo, con el fin de llamar a esas personas a la salvación, a la santificación o al servicio. Y esto se hace a la vez que tú estás predicando, es decir, mientras tú estás predicando y cuando estás terminando tu predicación y estás haciendo una invitación, estás llamando a las personas a que tomen una decisión, habrán personas inconversas que están tomando una decisión por la gracia del Señor a la salvación, habrán personas creyentes, hermanos en la fe, que estarán tomando decisiones de consagración, habrán personas que estarán tomando decisiones de santificación y cada uno conforme a la situación de su corazón y al trato de Dios para con esas personas. Usted y yo no conocemos exactamente los corazones de quienes nos oyen, pero sí el Señor. Y nosotros solamente tenemos que tener presente estas cosas y tratar de ser lo más efectivos al momento de predicar la palabra del Señor. Veamos. ¿Qué necesitamos entonces? En primer lugar, necesitamos, como predicadores, orar al Señor antes y después, para que sea Dios, quien conoce los corazones, el que aplique la verdad de su palabra a cada uno de nuestros oyentes de acuerdo a su propia condición y de acuerdo a los propósitos que Él tenga. Porque vuelvo a repetir, nosotros no conocemos los corazones, pero Dios sí. Seguramente en algún momento has predicado la palabra del Señor y a un hermano luego se te ha acercado y te ha dicho: hermano, pastor, lo que tú has hablado hoy día era para mí. Y tú tal vez ni idea de lo que esa persona está viviendo, pero el Señor utiliza su palabra y la aplica a los corazones de las personas. Y eso hace necesario que el predicador ore al Señor. No orar nos lleva al orgulloso pensamiento de pensar que nosotros solos podemos convencer a las personas y nos priva obviamente de la bendición del obrar del Espíritu Santo, porque Él es el que obra en los corazones. Pablo animaba a los creyentes en Tesalónica diciéndoles: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. También el apóstol Pablo a los creyentes efesios, en el libro de los Efesios capítulo 6, verso 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, para Pablo era claro que él necesitaba la oración de los creyentes para que su predicación pueda ser efectiva. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, el predicador no solo debe de orar para que él sea un instrumento útil en la mano del Señor, sino que también el predicador debe de orar para que las personas que le estén oyendo tengan un corazón dispuesto, tomen decisiones de fe, tomen decisiones de compromiso. Es una labor espiritual, y cuando vamos a predicar tenemos que haber hecho también no solo la labor del estudio exegético,
de la labor homilética, pero también haber hecho la labor más difícil, la labor de ponernos un tiempo de rodillas y en humildad pedirle al Señor que bendiga los pocos y débiles esfuerzos que nosotros podemos hacer. Es una tentación del predicador inmaduro, del predicador joven, y lo digo porque también lo he cometido, de pensar que simplemente un estudio bíblico acucioso, que conocer los detalles del texto bíblico y ordenarlos siguiendo los pasos homiléticos es suficiente, y subir con un corazón orgulloso y altivo al púlpito pensando que simplemente porque conozco la palabra de Dios y la doctrina es suficiente para yo ser utilizado por el Señor. Muchas veces regresamos del púlpito avergonzados porque por más conocimiento que tengamos, la labor espiritual de la oración y el corazón humilde que el predicador debe de tener no está presente. Entonces el Señor no bendice esa predicación. Entonces, punto número 1, orar. Orar para que el Señor aplique su palabra a los corazones de los creyentes. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el Espíritu de Dios. Recuerda que el hombre está cegado por Satanás, espiritualmente muerto, e incapaz de comprender las realidades espirituales y con un entendimiento entenebrecido. Entonces solamente la obra sobrenatural de Dios puede darle a esa persona vida espiritual y entendimiento para comprender el Evangelio y abrazarlo. Hablando de incrédulos y hablando de creyentes, solamente Dios conoce la condición de cada corazón y solamente el Señor sabe cómo aplicar su palabra a los corazones de los creyentes. Entonces, no solo tenemos que orar, sino también tenemos que confiar en el poder del Espíritu de Dios obrando a través de nosotros. Entonces, hay 3 cosas por las que yo debo de orar. Primero, que los corazones de mis oyentes estén disponibles, sensibles, obedientes a la palabra de Dios. 2, que yo pueda predicar la palabra como debo de hacerlo. 3, que yo sea lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios obre en mi vida y me utilice con poder para poder predicar la palabra del Señor. ¿Qué elementos componen una predicación ungida? Una predicación ungida simplemente es una predicación respaldada por Dios, algo que Dios respalda, que Dios bendice. Cuando pensamos en una predicación ungida, pensamos en primer lugar en que el predicador es una persona que está procurando vivir en santidad, pero no solamente eso, es una persona que está procurando ser un expositor fiel de la palabra, es decir, ha hecho su trabajo de un buen estudio bíblico, un buen estudio de la palabra y una buena elaboración de su sermón. También pensamos en la autoridad y el denuedo del predicador, que viene de la confianza que tiene no en sí mismo, sino en el Señor, porque ese hombre está viviendo en la voluntad del Señor. Cuando nosotros no estamos andando bien delante del Señor, pues no tenemos confianza ni autoridad en el púlpito. Eso es definitivo. Y no debiéramos subir al púlpito si sabemos que no estamos andando bien delante del Señor. También pensamos en la convicción que los oyentes reciben al escuchar esa predicación, porque Dios está obrando a través en ellos. Y eso resulta en frutos de arrepentimiento, frutos de santidad de aquellas personas que están escuchando la palabra del Señor. Entonces, el predicador debe ser un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios, un hombre que busca la santidad, un aprendiz de la palabra del Señor, un hombre que es apto para enseñar y que está convencido de aquello a lo que Dios le ha llamado. Ahora, después de haber hecho todo el trabajo hermenéutico, después de haber hecho el trabajo homilético, tengo mi sermón, lo voy a entregar. Cuando llego al final de la entrega del sermón, yo tengo que entrar a la parte de la aplicación del sermón. Es decir, cuando quiero que las personas entiendan qué es lo que Dios quiere que ellos hagan con esta predicación. Haciendo una pequeña recapitulación, cuando hablamos acerca del método de estudio bíblico,
La observación, es decir, la observación del texto, cuando nosotros recién estamos preparándolo, la observación responde a la pregunta: ¿qué es lo que Dios le dijo a los destinatarios originales? Cuando interpretamos ese texto, respondemos a la pregunta: ¿cuál es la verdad eterna de dicho pasaje? ¿Qué es lo que nos enseña ese pasaje? Y cuando hablamos de la aplicación, respondemos a la pregunta: ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros ahora? Entonces, si mi sermón no termina en una buena aplicación, poco va a valer el esfuerzo que yo haya hecho al observar y al interpretar la palabra, porque las personas se van a ir con información académica, pero se van a ir sin un conocimiento de qué hacer con lo que han recibido. Por eso que pensamos y decimos que la predicación expositiva no debe ser solamente académica, sino debe inflamar el corazón. Un buen sermón no puede ser un buen sermón si no termina en una aplicación adecuada, si no terminamos haciendo un llamado, si no invitamos a las personas a que tomen una decisión. No solo se trata de informar al creyente o al incrédulo que nos está escuchando. Estamos pensando en que le motivamos. Los mejores sermones, hermanos, no son los sermones más académicos donde arrojamos grande cantidad de detalles geográficos e históricos. No. Los mejores sermones son sermones sencillos, pero que te dejan al oyente con la idea clara de decir: ok, ahora sé lo que Dios quiere que yo haga. Un buen ejercicio que podemos hacer de nuestra propia predicación es preguntarle a un hermano al final: ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? Si la persona no te lo puede decir porque no lo entendió, entonces muy probablemente no hice una aplicación, o no hice una buena aplicación, o ni yo mismo lo tenía claro. 4 preguntas que tenemos que tener en cuenta para una buena aplicación. ¿Qué quiere Dios que pienses o entiendas? ¿Qué desea Dios que creas? ¿Qué espera Dios que desees? ¿O qué quiere Dios que hagas? Piensa en esto cuando estás construyendo el sermón. Piensa en esto y desarrolla una buena conclusión. A veces tomamos mucho tiempo en el cuerpo de nuestro sermón y no le damos importancia a la introducción, ni tampoco le damos importancia a la conclusión, pero ambos son fundamentales. La introducción ayuda a que las personas que te están escuchando centren su mente, llamen su atención y les traigas de lo que sea que están pensando a lo que les vas a compartir. Y la conclusión aterriza todo lo que tú les has compartido de la palabra a la vida real, a la vida diaria, para que ellos puedan salir diciendo: ok, esto es lo que yo tengo que hacer ahora a partir de hoy. Algunas recomendaciones que quiero dejarte finales. Cuando haces tu conclusión de tu sermón, piensa que van a haber personas incrédulas escuchándote. Siempre ten presente que nuestra predicación tiene que incluir la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hay pasajes que se prestan fácilmente para eso, hay algunos que no tanto, pero siempre tenemos que tener presente que pueden haber personas que no conocen al Señor, en los cuales tenemos que compartir ese Evangelio. Pero piensa también en el creyente, piensa también en aquel que necesita tal vez reconciliarse con el Señor, que tal vez necesita consagrarse al Señor, que tal vez necesita empezar a caminar en la vida, en el camino de la fe con ánimo, o tal vez necesita practicar las disciplinas espirituales, o tal vez necesita ser advertido acerca de pecados que está a punto de cometer. Haz preguntas a la congregación que obviamente no te las van a responder en ese momento, pero que dejen pensando al creyente, que le dejen pensando a los hermanos y que les lleven a una reflexión, a una conclusión. Recuerda que Dios siempre nos está llamando, hermanos, a través de su palabra, a la salvación, a la santificación y a su servicio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que hacer patente ese deseo del Señor y esa invitación. Recuerda lo que dice 2 Corintios capítulo 5, cuando Pablo está hablando acerca de la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo dice: os rogamos
como si Dios rogara por medio nuestro, reconciliados con Dios. Qué triste sería que Dios está rogando a las personas y nosotros no. Que sería que Dios está hablando a las personas, invitando a las personas a tomar una decisión y nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa. No, Pablo estaba en sintonía con el Espíritu de Dios. Y nosotros como predicadores también tenemos que estar en sintonía con el corazón de Dios. Hablando no nuestras ideas, sino lo que Dios quiere hablar. Y para eso necesitamos orar. Porque va a haber momentos en los cuales el Señor quiere exhortar a su iglesia. Y si yo no estoy alineado con el Señor, tal vez voy a estar yo animando a los que necesitan ser exhortados. O tal vez el Señor quiere consolar a su iglesia. Y si yo no estoy alineado con los propósitos de Dios, sensible a la voz de Dios, estaré exhortando a quien necesita ser consolado. Entonces, hermanos, mantengamos un espíritu de oración, seamos fieles en la preparación de nuestros sermones y abordémoslos no con un punto de vista académico, sino con un corazón pastoral, preocupándonos por el bienestar de nuestros hermanos, orando por ellos y pidiéndole al Señor, que conoce los corazones y sabe quién nos van a oír, que dirija nuestras palabras para que sean no las que nosotros queremos decir, sino la que el pueblo de Dios necesita escuchar y la que Dios quiere que nosotros digamos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión.